Buenas a todos, bienvenidos a otro video de Data Science y bueno, vamos a hablar el día de hoy sobre probabilidades estadísticas, su uso y la interpretación que le podemos dar para entender mejor qué quieren reflejar o qué reflejan los datos dentro de un análisis de datos como tal. Si bien dijimos que en el próximo video íbamos a ver en este video vamos a ver el tema de ya un propio análisis de datos con Python. Eso lo haremos luego de explicar bien qué es la probabilidad de estadísticas y cómo se usa realmente. Bien, primero definamos probabilidad de estadística. La probabilidad es un estudio del azar, ¿no? La probabilidad de la estadística viene siendo un estudio del azar desde un punto de vista matemático. Quiere decir buscar leyes o elementos que los rijan o que permitan entender cómo funciona la estadística, la probabilidad de la estadística como tal. Aquí vemos un pequeño ejemplo, ¿no? El simple hecho de lanzar una moneda genera dos posibles alternativas, cara o cruz, como le suelen decir. A su vez, si yo vuelvo a lanzar la moneda, cada una de estas posibilidades tiene sus propias dos posibilidades adicionales, ¿no? Donde va a salir cara o cruz. En el caso de que salga primero cara, pues podrá salir en el segundo lanzamiento cara o cruz nuevamente. Y si sale cruz, lo mismo. Lo cual me genera cuatro posibles combinaciones. Cara cara, cara cruz, cruz cara y cruz cruz. Cada una con un 25% de probabilidad. ¿De dónde sacamos este dato del 25% de probabilidad? Hacemos pruebas aleatorias, ¿no? Y sabiendo que el objeto es un objeto aleatorio con solo dos posibles valores, sin ningún tipo de carga o sin ningún tipo de elemento que permita alterar las probabilidades para que sea más, como que sea más fácil que caiga en una de las caras, por decirlo así, pues podemos asumir que la probabilidad es 50-50. Sin embargo, en algunos casos, claro que se puede hacer esta alteración, ¿no? Poner algún tipo de peso adicional encima o algo, lo que se llama cargar el elemento para aumentar la probabilidad de que caiga en un lado o en el otro. Teniendo esto en cuenta, entonces, como es un evento aleatorio de un objeto simple sin ningún tipo de carga, este mismo podrá tener solo un 50 y 50. Y a su vez, los segundos eventos aleatorios que se generarán en cada una de las posibilidades también tendrán una probabilidad de 50-50. Lo cual nos da una probabilidad del 0.25%. ¿A partir de qué? 0.5 por 0.5, ¿no? Las probabilidades se multiplican, que es un medio por un medio, donde hacen el 1 entero. Esta notación se llama tanto por 1. Quiere decir que cuando nosotros hacemos la conversión de la probabilidad a un modo matemático, pues esta misma no se expresa como estamos acostumbrados en un 50% o 30%, no, ese es tanto por ciento. El tanto por uno se refiere a que la suma de todas las probabilidades debe ser igual a 1. Entonces, si es mitad y mitad, pues la mitad de 1 es un medio, o lo que es lo mismo 0.5, ¿no? Multiplicando ambas probabilidades queda un cuarto, ya que este un medio se multiplica por la probabilidad del un medio que salga cara, y lo mismo con todas las posibilidades adicionales, dándonos como resultado un medio por un medio, un cuarto en todos los casos, y un cuarto viene a ser 0.25. Entonces, ¿cómo expreso esto en tanto por ciento? Pues únicamente multiplico este valor de 0.25 por 100, ¿no? Y ya le añado el símbolo final, que es por ciento o porcentual. Ahora, pero ¿existe una diferencia entre probabilidad y estadística? ¿Realmente hay algún tipo de diferencia? Puesto que siempre escuchamos estas áreas juntas, ¿no? Como que parece que van ligadas una con la otra. Y es que realmente tienen una relación. Sin embargo, no son la misma cosa. Si no, bueno, si no, no tendría sentido tener ambos nombres. En el caso de la probabilidad, se dice que es el grado de certidumbre que se posee respecto a que un evento ocurra. Que ocurra o que no ocurra, ¿no? Entonces, ¿qué tan certero o qué tan preciso va a ser que ocurra un evento si es aleatorio y no tiene ningún tipo de carga en una moneda lanzada? Pues 50-50. A su vez,
la probabilidad de que no ocurra, por supuesto, es la otra mitad, ¿no? En un dado, por ejemplo, la probabilidad de certidumbre de que caiga el dado en una cara específica es una cara sobre las 6 caras, o lo que es lo mismo, un sexto. Y así sucesivamente podemos analizar diversos procesos. Estos ejemplos son bastante sencillos si los vemos en comparación. Sin embargo, hay procesos probabilísticos que son mucho más complejos de analizar, como digamos la probabilidad de que llueva, ¿no? O la probabilidad de que el clima esté malo, la probabilidad de fallar un tiro con arco, supónganse, la probabilidad de fallar un penalti o de acertar un penalti, ¿no? En estos casos incurren muchos más factores que veremos más adelante qué son estos factores y cómo se deben trabajar. En la probabilidad como tal es una disciplina encargada de confeccionar modelos, ¿no? Tratamos de utilizar la probabilidad como la generadora de modelos para tratar de entender o tratar de predecir cómo va a actuar un fenómeno aleatorio. Quiere decir que estemos preparados para lo que es más probable que pase o menos probable. De modo que podamos anticiparnos y estudiar las consecuencias lógicas como tal. Puesto que la probabilidad y la estadística son como tal ciencias no exactas, pues requiere mucho de interpretación, requiere mucho también del tema de análisis, de estudio, de estar viendo, porque directamente no podemos, no podemos decir algo así como predecir el futuro. No existe la predicción del futuro, sino lo que es más probable que pase y lo que es menos probable que pase. Entonces, si bien podemos decir que hay un 95% de probabilidad de que un evento ocurra, un 95% de certidumbre de que un objeto ocurra, de que un evento ocurra, puede darse el caso de que no ocurra, puesto que la probabilidad no nos dice lo que va a pasar, sino lo que es más probable que pase. Sin embargo, eso no nos garantiza que realmente vaya a pasar eso. Se dice que tanto el 0% o el 100% como tal no existen en general, ¿no? Que siempre hay un pequeño margen de error que genera, ¿no?, una probabilidad mínima, pero la hay. Por su parte, la estadística ofrece métodos y técnicas propios para comprender estos modelos, para entender qué significan, qué debo sacar yo de ellos, cómo entenderlos, cómo interpretarlos y por supuesto cómo sacar información de los mismos, ya que es una disciplina independiente que es parte de las ramas de la matemática, centrada en el estudio de la variabilidad. Entonces estas dos áreas realmente van de la mano por su semejanza, digámoslo, o por su allegancia que tienen entre ellos, o sea, son muy allegados entre sí. Embonan, encajan bien, engranan bien entre ellos, porque una genera los modelos y el otro nos ayuda a entenderlos como tal. Además que la estadística estudia la variabilidad, que es básicamente lo que generan los fenómenos aleatorios. Variabilidad en diversos aspectos. Fundamentos de probabilidad y estadística. Veamos algunas definiciones de probabilidad y estadística. La población y muestra, ¿no? Una población viene a ser todo el universo de elementos que se quieren analizar. Quiere decir un conjunto en su totalidad. Por ejemplo, la cantidad de caras, ¿no? La cantidad de posibles lanzamientos dentro de un dado. O qué tal si va a salir cara o escudo, ¿no? En el lanzamiento de una moneda. Esos son eventos fáciles de determinar su población. Pero qué tal si nos vamos a la cantidad de personas mayores de 30 años en mi ciudad, por ejemplo, la ciudad de Santa Cruz de la Sierra de Bolivia. Entonces, realmente el universo de repente se hizo muy grande, ¿no? Hablamos de miles de personas. O de un país se hace mucho más grande, ¿no? Hablamos de millones de personas. Entonces, la probabilidad y estadística generalmente manejan un alto volumen de datos. Quiere decir que manejan universos o cantidad de elementos a analizar demasiado grandes, que realmente son imposibles de analizar. Bueno, este término imposible la verdad es un poquito ambiguo, ¿no? Porque sí es posible. El problema es que el
esfuerzo y el tiempo que nos llevará a analizar esos datos de manera total, primeramente no lo amerita porque es un costo alto, ¿no? Es mucho esfuerzo y finalmente el tiempo. Hasta el momento que nosotros terminemos de procesar toda esa información, realmente esa información ya no nos va a servir. Es una información que ya cambió, ya ha variado. Entonces necesitamos predecir o buscar la mejor forma de entender esto, pero también de manera rápida. Porque si son un gran número de elementos, sí nos va a tardar mucho. Pero al mismo tiempo necesitamos la información lo más antes posible, puesto que esta misma va cambiando y variando en el tiempo. Y esto se nota desde la misma concepción humana, ¿no? El humano como tal siempre está evolucionando, siempre está adaptándose, modificando nuevas cosas. Entonces, por eso mismo, en general, muchas veces estos datos suelen cambiar, ¿no? Y no solo ocurre con el humano, ocurre con el clima, ¿no? Ocurre con el tráfico, ocurre con la demografía, con la geografía, con muchos aspectos realmente ocurre esto, donde existen estos cambios. Y ya cuando terminamos de procesar la información del universo completo, en muchos años, pues esos cambios ya afectaron y ya la información es obsoleta. Y pues la información obsoleta lamentablemente se desecha, ¿no? Características de la población. Se suele clasificar según la cantidad de individuos que la conforman. Existen varias clasificaciones, esta es una de ellas, ¿no? Entre ellas también pueden estar diversas características que unen a la población o al grupo a analizar en conjuntos específicos y poseen variables estadísticas, ¿no? Vamos a ver más adelante qué son variables y justamente a lo que nos referíamos, ¿no? Cómo hay más factores que analizar en ciertas cosas, como por ejemplo un penalty, la probabilidad de que un penalty sea gol o sea, bueno, sea atajado, no sé, ¿no? Entonces, los objetivos, analizar los datos recabados. El objetivo de la población es analizar los datos recabados referente a las características comunes que comparten los elementos con diversos propósitos. Si queremos saber, por ejemplo, qué opinan las personas que les gustan las hamburguesas, ¿no? Sobre un nuevo restaurante de hamburguesas basados en, no sé, en algún tipo de temática interesante. Podría ser, por ejemplo, basado en videojuegos. Entonces hace un análisis, se sacan los datos, se recaban los datos y se verifica solo aquellos que formen parte de esta población, porque existe una población en base a ellos, ¿no? Luego veremos que realmente, inclusive por más pequeño que sea el nicho de mercado, que es lo que se llama, o el nicho que se está analizando, por más pequeño el conjunto, que es el conjunto que se está analizando, por más que tenga pocos miembros, realmente a veces resulta menos funcional, menos eficiente tener que analizar toda la población, pudiendo analizar partes de ella y predecir el resto. Ejemplos de población: las personas que habitan en un país, ¿no? Las personas que habitan en una ciudad, la cantidad de carros en una ciudad, los estudiantes de un país, entre otros, ¿no? Hay una gran cantidad de esto. Ya, por ejemplo, los equipos que juegan en la liga no sé, en la liga nacional de tal, ¿no? De algún país. O la cantidad de animales silvestres que existen en la Amazonía. Puede ser varias cosas, ¿no? Por supuesto, la forma de recabar datos de cada elemento dependerá mucho de qué es este elemento, de las características del propio elemento. Por ejemplo, en el caso de los animales, no podríamos recabar información entrevistándolos, encuestándolos, pero sí tal vez a partir de observación o un análisis de su entorno. Analicemos ahora qué es la muestra. La muestra es la selección de una parte de la población, es un pequeño pedazo de la población, es un subconjunto de la población. Tenemos la población, que es enorme, y tenemos la muestra, que es más pequeña, es un pequeño pedacito de la población. Fíjense que la palabra muestra se utiliza mucho, por ejemplo, en medicina, ¿no? Cuando quieren hacernos análisis de la sangre, por ejemplo, no nos sacan toda la sangre, nos sacan una pequeña fracción, y en base a ello pues analizan cómo está nuestro cuerpo, nuestra sangre, ¿no? Y así inclusive existen, ¿no? Muestras de tal, de cual, ¿no? Y de varias cosas.
Y estas muestras no son la totalidad de nosotros como tal, de una parte de nosotros, como en el caso de la sangre, no es toda nuestra sangre, solo un pequeño fragmento de nuestra sangre, ¿no? Una pequeña parte de nuestra sangre, y con ella es suficiente para entender cómo está nuestro cuerpo o cómo está el resto de la sangre. Al entender qué es una muestra, deberemos entender que la muestra forma parte de la población y que esta misma debe de calcularse, ¿no? Me refiero a el tema de cuánto de la población yo debo tomar. Pues esto se calcula dependiendo a muchos factores que define la propia estadística. Se calcula cuántos usuarios o cuántos elementos mínimamente de muestra necesitamos para poder predecir el modelo adecuadamente. En este caso, se dice que en número a priori se puede decir que entre 5 o 10% de la muestra realiza un análisis bastante efectivo. Los elementos, por supuesto, deben ser aleatorios. El estudio perderá total validez si nosotros analizamos un grupo de personas o un elemento de personas que, por ejemplo, piensan igual o tienen las mismas características, ¿no? Viven de la misma forma, por ejemplo, o comen de la misma forma, entre otros, ¿no? Si yo quiero analizar un estudio sobre salud, por ejemplo, personas que tienen hábitos alimenticios iguales, pues me generarán un resultado sin mucha variabilidad, lo cual me genera básicamente un estudio inútil, ¿no? Lo mismo pasa con diferentes aspectos, ¿no? Si las muestras no son aleatorias, yo no voy a poder tener un punto de vista, una perspectiva amplia, sino que voy a tener una perspectiva muy centralizada a una visión, y eso básicamente le quita validez al estudio. Entonces, si estoy analizando, por ejemplo, algún aspecto sobre estudiantes universitarios, pues tomaré de diferentes carreras, de diferentes semestres, ¿no? Supónganse que estoy analizando únicamente estudiantes de ingeniería informática, de ingeniería en sistemas, ¿no? Ingeniería en computación en general. Entonces, de 5 universidades, que vamos a ver ahí, tenemos un ejemplo más adelante sobre eso, ¿no? Justamente está ahí abajo, ¿no? Tenemos un ejemplo, dice, entonces tomamos estudiantes de ingeniería en sistemas de 5 universidades, ¿no? Entonces, si tomamos una muestra de 500 estudiantes, obviamente en la carrera no va a haber 500 estudiantes, van a haber más. Pues si tomamos una muestra de 500 estudiantes, repartiremos de a 100 por cada sector. Por ejemplo, en donde yo estudié, habían como 3000 estudiantes, ¿no? En una de las carreras de ciencia de la computación habían como 2000 en la otra. En la otra había como 5000, algo por ahí, ¿no? Entonces, supónganse que en la facultad donde yo estudié, que es dedicada 100% a ciencias de la computación, habían algo de 10.000 estudiantes. Un número supuesto, ¿no? En las otras carreras, como no son tan grandes quizás en tamaño, en volumen, como la universidad donde yo estudié, en las otras carreras, supónganse que cada facultad de computación tenga unos 5000 estudiantes, ¿no? Entonces, tenemos 30.000 estudiantes aproximadamente, y de los cuales solo se toma 100 solo 100 por universidad. Dirán, es muy poco, pero realmente ese tipo de muestras me permite analizar adecuadamente siempre y cuando se tome de manera aleatoria, ¿no? Hombres, mujeres, si son más de una carrera en ciencia de la computación, entonces tomaremos uno de sistemas, uno de informática, uno de redes, uno de hardware, uno de robótica, ¿no? De diferentes semestres, ¿no? Primer semestre, quinto semestre, octavo semestre, tercer semestre, de tal forma que la variabilidad entre los elementos sea bastante diversa, que no tengamos un subconjunto, ¿no? Que no sean todos de primer semestre, a no ser que el estudio así lo requiera. Y por supuesto deben ser representativas de la población, ¿no? Si estamos analizando estudiantes de ciencia de la computación para un estudio de patrones sobre su comportamiento en ciencia de la computación, o el desempeño de ellos en ciencia de la computación, no podemos tomar un estudiante de derecho, porque él no tiene nada que ver y no representa a la población. Si bien es un estudiante, no tiene las características, no tiene el mismo
avance del mismo entorno que posee un estudiante de ciencia de la computación, por lo tanto no puede encajar en este grupo y no servirá de nada poner este tipo de estudiantes para el estudio. Muy diferente, claro, si el estudiante está haciendo una carrera paralela, en la cual tiene total validez porque si bien pertenece a otra carrera, es parte del entorno también porque pertenece a esta carrera. El objetivo principal de la muestra es estudiar el comportamiento, las características, propiedades, gustos y entre otros de la población total en base a una parte representativa de la misma. Entender cómo funciona la población en base a un pequeño fragmento de ella, la cual debe ser tomada de manera aleatoria, ¿no? Bueno, un pequeño ejemplo ahí que ya habíamos mencionado. Tal vez un poco diferente el ejemplo, pero ya lo hemos mencionado. Ya todo esto, ¿qué es una variable? ¿No? Las variables son características que permiten algún elemento, ¿no? Alguna característica fluctuante. Quiere decir que tenemos características que varían en nosotros, ¿no? Un ejemplo, yo tengo pelo un poco largo, ¿no? Y pues si nos ponemos a analizar entre varones, realmente hay varones que tienen pelo relativamente largo, muy largo, corto, que no tienen cabello porque se rasuran o directamente ya son calvos, ¿no? Entonces hay de todo tipo. Estamos analizando una característica, ¿no? En este caso vamos a ver que eso se llama característica cualitativa. Por ejemplo, la altura. Supónganse que yo mido 1,70. Entonces habrán personas de más o menos altura, ¿no? Otro elemento, hijos, ¿no? Yo no tengo hijos, por ejemplo. Y habrá personas tal vez de mi misma edad, incluso no, que ya tienen hijos, que tienen 1, 2, 3, 4, ¿no? Dependiendo del caso. Entonces, estos valores siempre van a variar entre los elementos de la población. Y por supuesto, como es así, también va a variar sobre los elementos de la muestra. Y claro, esa variación es susceptible o siempre termina adoptando diferentes valores. Si tenemos valores similares entre ellos, significa que no hemos tomado adecuadamente o de manera aleatoria una muestra, puesto que realmente estos valores no deberían tomar valores, estas características, perdón, no deberían tomar valores muy similares entre sí o casi iguales, por no decir iguales, sino que deberían tener cierta variabilidad. Claro que cuando una tendencia es muy marcada, realmente no hay mucha variabilidad, pero incluso en esos casos existe cierta cantidad de variabilidad. Estos valores, por supuesto, tienen que ser observables y o medibles. Las variables adquieren valor cuando se relacionan con otras variables, es decir, si estos forman una hipótesis, ¿no? Por ejemplo, quiero comprobar que las personas que miran fútbol no le entienden realmente al juego. Hago una hipótesis. A las personas que miran el fútbol realmente entienden el juego y analizo, ¿no? Voy analizando, viendo patrones. Entre tal y tal edad, ¿no? Supónganse que entre los 20 y los 30 años, ¿no? Entonces analizo entre ellos. ¿Qué características tienen? Tienen mucho o poco tiempo libre, ¿no? ¿Qué edad tienen? Pues eso ya está determinado por el rango, sin embargo, se deberá tomar en cuenta, ¿no? Tienen mucho, poco, no sé, dinero, o tienen hijos, tienen familia, cosas así, ¿no? Deben empezar a analizar cada aspecto. Y poco a poco iremos construyendo una hipótesis, las cuales luego veremos que estas se pueden comprobar o refutar, ya que una hipótesis básicamente es una suposición de algo y como tal, esta puede comprobarse, decir si era cierto lo que estaba pensando o refutar si decir no era cierto. Yo decir hasta me retracto, ¿no? Entonces tenemos este tipo de variables estadísticas, variables cuantitativas, las cuales, como su nombre indica, se pueden cuantizar o contar también, que es el término más correcto. Son fácilmente medibles a través de un aspecto numérico, un tipo de escala generalmente, y bueno, en general forman parte de todos los elementos, ¿no? De cada persona, forman parte de la población como tal. Algunos de estos ejemplos, por ejemplo, tenemos la edad,
el peso, ¿no? A su vez, estas variables pueden ser definidas como continuas y discretas. Continuas son aquellas que están constantemente en cambio o tienen una fluctuación muy variable entre miembros o entre elementos de la población. El tiempo es un claro ejemplo de una variable continua, el cual no se detiene y sigue fluctuando para ver la evolución de algún tipo de características, ¿no? Por ejemplo, la evolución de una bacteria hacia un antibiótico en cuestión del tiempo. Entonces, el tiempo va a seguir variando, mientras que nosotros podamos ir midiendo cómo está reaccionando la bacteria a estas fluctuaciones. Y las variables discretas son aquellas que tienen un lapso de tiempo, son muy deterministas, son directamente al punto, digámoslo, ¿no? Como que obtienen un valor fijo y rara vez suele cambiar o es fácilmente medible a través de un valor fijo, no variable, no muy variante. En este caso, por ejemplo, cantidades, ¿ya? Cantidades como manzanas, hijos, frutas, inmuebles, ¿no? Y tenemos también aquí las cuentas de ahorro, ¿no? Que son un número fijo que, bueno, no cambia continuamente, ¿no? Sino que cambia de acuerdo a ciertas características en lapsos de tiempo. Y también están las variables cualitativas, ¿no? Una variable cualitativa se refiere a una variable el cual no mide, no se tiene algo que pueda medirse como tal, sino es una característica, una cualidad, de ahí viene el nombre. Como por ejemplo decíamos el pelo, ¿no? ¿Qué es un pelo largo? Para mí el pelo me llega más o menos a los hombros y en un varón eso es pelo largo. Sin embargo, para una mujer en general eso es un pelo de longitud media, ¿no? Dependiendo del caso. Y un pelo largo se le considera mucho más abajo. Entonces, inclusive sale una nueva característica, una nueva categoría, ¿no? Para las mujeres sale pelo muy corto, digamos, ¿no? O también hay mujeres que, claro, no tienen pelo por algún motivo. Y bueno, entonces, bajo estos aspectos, podemos determinar una cualidad de acuerdo a una perspectiva y nosotros como observadores le damos una valoración a esta cualidad, como el color de ojos, longitud del pelo, ¿no? Mm, eh, buen uso de palabra, ¿no? Buen volumen de voz. Generalmente todos estos elementos nos vamos a dar cuenta, o estas variables nos vamos a dar cuenta que pertenecen a este grupo, porque no son fácilmente identificables por características, por adjetivos, ¿no? Bueno, bonito, bien, agradable, ¿no? Se refieren más a calificaciones y cualidades como tal, que más que a puntos específicos o cuantificables. Por eso es mucho más fácil reconocerlos, pero sin embargo en los estudios suele ser un poco más complicado de incluirlos, porque realmente la valoración de estas requiere una percepción, ¿no? Es en base a una percepción propia o una percepción genérica y no como tal a un elemento totalmente medible. Un ejemplo de ello, por ejemplo, yo puedo medir la temperatura, ¿no? Yo digo está a 50 grados, está a 40 grados, está a menos 10 grados. Y dependiendo del caso, algunas personas me dirán, hace mucho calor, ¿no? En menos 10 grados me dirán qué bonito está el clima. Y para mí es muy frío. O me dirán en 30 grados hace demasiada calor. O bueno, en 25 pongámosle, para no exagerar mucho. En 25 grados me dirán hace mucha calor. Y para mí es un clima agradable, ¿no? Entonces la perspectiva depende mucho del punto de vista de cada persona. Por lo tanto, las variables cualitativas son más complicadas de manejar, pero también son válidas en un estudio, por supuesto que sí. Parámetros, ¿no? Los parámetros son números que se obtienen a partir de datos de la muestra estadística. Se procesan estos datos y se obtienen estos números, los cuales consideramos los parámetros. Los parámetros estadísticos, por supuesto, se conocen como estadísticos descriptivos. Algunos de estos son la media o la media aritmética, que es lo que llamamos generalmente el promedio de, ¿no? El promedio de la moda, que se refiere a el o los datos más repetitivos, la mediana, que es el punto medio del conjunto de datos
pero ordenados. Quiere decir que si yo tengo del 1 al 10, ¿no? El punto medio será pues entre 5 y 6, ¿no? Pero si yo tengo números del 1 al 9, el punto medio seguramente será el 5. Claro que para sacar la media debemos de ordenar primeramente el conjunto de datos bajo algún criterio, ¿no? De menor a mayor o de mayor a menor. La desviación con respecto a la media, una desviación que se caracteriza por analizarse de acuerdo al promedio o a la media aritmética, que luego vamos a ver, la desviación media como tal, la varianza y la desviación estándar. Veamos algunos gráficos, ¿no? Gráficos de desviación. Este tipo de gráficos se caracteriza por dividir y manejar grupos específicos. Tenemos, por ejemplo, el gráfico de vara divergente, que es un gráfico estándar que sirve para manejar valores en magnitudes positivas como negativas. Y el gráfico de columnas, que divide el valor en dos componentes, ¿no? Que son bastante contrastantes entre sí. Por ejemplo, masculino, femenino, ¿no? Los gráficos de correlación que definen la relación que tienen dos elementos entre sí, como por ejemplo el gráfico de dispersión, ¿no? Que es la forma estándar de demostrar la relación que tienen dos variables continuas entre sí. Y en la línea del tiempo, que es la relación de cantidades o algún tipo de elemento medible o cuantificable con respecto del tiempo. Los gráficos de clasificación, los gráficos de barra que nos permiten visualizar rangos según los valores de manera sencilla y ordenada. Y los gráficos de puntos son una forma de ahorrar, ¿no? Espacio para diseñar rangos en múltiples categorías. Los gráficos de distribución, tenemos el histograma, que es una forma para mostrar la distribución estadística como tal, que vamos a analizar más adelante, que es una distribución estadística. Y por supuesto, para esto se debe de tener un modelo estadístico sobre el cual basarse, ¿no? Se recomienda siempre tener un pequeño espacio entre las columnas para que se resalte la diferencia entre una y otra. Y está el gráfico de velas, también se le conoce como gráfico de velas japonesas o gráfico de cajas, que permite visualizar distribuciones múltiples, mostrando la mediana y viendo las variabilidades entre los rangos según el tipo de vela que se tenga. Los gráficos de tiempo, ¿no? Tenemos el gráfico lineal, que es una forma para mostrar una serie temporal y cambiante. Claro que esto depende de los datos, ¿no? Si los datos son muy irregulares, pueden ser útil para emplear marcadores, ¿no? Sí, bueno, cuando los datos son muy cambiantes, emplear marcadores para definir hitos o elementos donde cambia drásticamente. Por ejemplo, cuando ocurre de usted una subida hacia una bajada, o cuando ocurre de usted una bajada hacia una subida, ¿no? Cuando ocurre un máximo histórico, un mínimo histórico, el máximo del día, digamos, ¿no? El gráfico y el mapa de calor de calendario sirven para mostrar valores temporales, ¿no? Para esto, sin embargo, es necesario ser muy precisos con la cantidad de datos. Los gráficos de magnitud, el gráfico de columna, que es la forma estándar de mostrar la relación entre dos variables continuas, o lo que se conoce también como el tema del gráfico cartesiano, ¿no? Que permite demostrar cómo se relacionan los valores de una variable con otra. Y el gráfico de Marimekko, el cual es ideal para mostrar tamaño y proporción de los datos. Claro que esto requiere que los datos no sean muy complejos, debido a que el gráfico como tal se volvería bastante complejo y muy difícil de interpretar. Un gráfico estadístico que forma la parte de un todo, el gráfico de torta o de tarta, ¿no? Que divide el círculo completo que representa la torta en pequeños fragmentos que simulan ser lo que comúnmente conocemos como una porción de la torta, un pedazo de la torta, ¿no? Lo cual representa la magnitud o el impacto que tiene cierta variable sobre el total como tal. Este gráfico es bastante común y se usa para mostrar datos parciales o completos, ¿no?
El diagrama de Venn, por supuesto, que determina un conjunto de elementos según algún tipo de características. Por ejemplo, veíamos en el primer video un diagrama de Venn, ¿no? Que decía parte administrativa, las matemáticas y ciencias de la computación, ¿no? Y los tres convergían en el centro para decir ciencia de datos como tal. La parte empresarial con la parte administrativa, la unión de esto era el desarrollo de software, la parte de computación con la parte de matemáticas, era análisis de datos principalmente, y la parte empresarial con la parte de matemáticas era investigación. En el concepto espacial tenemos el mapa coroplético, que trata de un enfoque estándar para colocar datos en un mapa. Por ejemplo, el índice demográfico de las diferentes regiones, la temperatura promedio, la evolución económica, el valor del suelo, entre otros. Y el mapa de flujo, que se utiliza para mostrar cualquier movimiento dentro del propio mapa, ¿no? Como un análisis migratorio interno, ¿no? El índice de producción, ¿no? Quién es mayor consumidor y quién es mayor productor de qué producto, entre otros. Parámetros estadísticos. Veamos a detalle cada uno de ellos. La media o la media aritmética, como se le conoce, se obtiene al sumar todos los elementos y dividirlos entre la cantidad de elementos. Por eso también se le conoce como el promedio. La mediana es un conjunto del valor que se encuentra a la mitad, siempre y cuando estos estén ordenados de menor a mayor o de mayor a menor. Puesto que realmente la mitad no va a cambiar, ¿no? Este se encuentra justamente en medio y tiene una fórmula que es la siguiente si la cantidad de datos es impar y la siguiente si la cantidad de datos es par, puesto que si la cantidad de datos es par, en realidad tenemos un punto de dos elementos y lo cual debemos encontrar el punto medio entre ellos. La moda, como habíamos dicho, es el conjunto de datos que tienen una mayor frecuencia, quiere decir los que se repiten más. Por supuesto, existirán tres tipos de moda, podríamos llamarlo así, ¿no? La moda única, que es la cual en un análisis un tipo de valor se repite más veces, muchas más veces que otros, y este por supuesto se le considera como la moda, ¿no? El único valor que se repite más veces que todo. La moda simultánea, que es aquella que ocurre cuando, por ejemplo, si en este ejemplo quitáramos ese 5, quitáramos ese valor de 5 y que dejáramos el 9 y el 12 que tiene 2 son de igual tamaño, ¿no? Se considera que la moda serían ambos elementos, porque realmente ambos elementos tienen el mismo valor y se repiten a bastante frecuencia. Y tenemos la ausencia de moda o la moda nula, si quieren verlo así, que es cuando los datos tienen un valor similar y por lo tanto no hay forma de declarar una moda porque realmente no hay un valor que se repita más veces o un conjunto de valores que se repitan más veces dentro de los datos. La asimetría que determina básicamente la asimetría que posee la curva en comparación a sus elementos. Esto dependiendo de la media aritmética. Se considerará una curva asimétrica, por supuesto, aquella que tiene la misma proporción a la izquierda y a la derecha de su media aritmética como tal. Los coeficientes de asimetría indican si hay en el mismo número de elementos a la izquierda que a la derecha, si está perfectamente balanceado. Y por supuesto existen tres tipos de asimetría. La asimetría negativa, donde se dice que existe mayor número de elementos hacia la izquierda que a la derecha realmente. Entonces esto veremos una curva pronunciada donde la cola bajará o se alargará en las partes inferiores de la media y veremos la parte de la cima y el final de la curva, el otro lado de la curva,
hacia el lado derecho o en las partes superiores de la media, ¿no? En la parte del lado simétrico, pues realmente está balanceado, ¿no? Hay similar cantidad de elementos o la misma cantidad de elementos tanto a la izquierda como a la derecha de la media. Y la simetría positiva sería lo contrario de la simetría negativa, ¿no? La cola se alarga directamente hacia la derecha o para valores superiores de la media, mientras que para valores inferiores tenemos la parte de la cima y una menor cantidad de datos hacia la izquierda. Desviaciones. La desviación estándar es una medida de extensión o variabilidad en estadística descriptiva. Se utiliza para calcular la variación o dispersión en la que los puntos de datos individuales difieren de la media. La media define una tendencia en base al promedio que posee. Sin embargo, vemos que la desviación estándar lo que nos está indicando es cómo esos datos se van separando de la media, qué tanto se están alejando, si están realmente muy relacionados, estrechamente relacionados entre sí, no tienen mucha variabilidad o tienen bastante variabilidad entre ellos. Por lo cual, la desviación estándar me permite ver este elemento en base a la media aritmética, ¿no? Tiene esta fórmula que es raíz cuadrada de 1 sobre n por la sumatoria de 1 hasta n de x sub i menos la media aritmética, todo eso elevado al cuadrado. La desviación media, que es básicamente la media aritmética de los valores absolutos y cómo se desvía cada valor con respecto a la media aritmética, similar a la desviación estándar pero con un pequeño cambio, ¿no? En este caso, fíjense que en el primero no sacamos un valor absoluto, pero en el segundo sí, en la desviación media. Obtenemos un valor absoluto para forzar a todos los resultados a ser positivos, puesto que a partir de la media aritmética habrá datos a la izquierda que son menores que la media aritmética, que siempre nos darán resultados negativos restándolos entre sí, y habrá datos a la derecha que siempre nos darán positivos. Así que buscamos que todos sean positivos. La varianza y la covarianza. La varianza viene a ser una medida de dispersión que representa la variabilidad de la serie de datos con respecto a la media. Va muy relacionada con la desviación. Formalmente se calcula como la suma de los cuadrados de los residuos dividida por las observaciones totales. Entonces la varianza me permite ver un índice o un nivel de variabilidad que existen entre los elementos, qué tanto varían. Si bien en la desviación nos mostraban que existe una desviación, que existe una variabilidad entre los elementos, que existe separaciones entre ellos, en la varianza podemos determinar qué tan fuerte o qué tan grande es esa variabilidad como tal. He determinado también como el símbolo de la covarianza, perdón, de la desviación al cuadrado, ¿no? Porque realmente esto no es la desviación al cuadrado. La covarianza a su vez refleja la relación que existe entre dos variables, los cuales varían de forma conjunta respecto a sus medias aritméticas. Así esta medida nos permite conocer cómo se comportan las variables en cuestión a otras variables, cómo se relacionan unas variables con otras. Y es que realmente hay variables que se relacionan mucho entre sí, ¿no? Por ejemplo, el nivel de calorías con la cantidad de ejercicio físico que realizan, ¿no? El nivel de calorías quemadas dentro del cuerpo humano con la cantidad de esfuerzo físico que realiza. Por supuesto esto va mucho de la mano porque realmente, o al menos a nivel a priori, podemos decir que a mayor esfuerzo físico pues quemamos más calorías y a menor esfuerzo menor esfuerzo físico quemamos menos calorías. En contraste, por ejemplo, el esfuerzo físico que realizo no influye mucho sobre, digamos, la cantidad de horas que voy a ir a trabajar, por ejemplo. No tiene mucho esfuerzo, ¿no? O la cantidad de esfuerzo que yo tengo en el trabajo. Generalmente depende mucho
Supongamos que tenemos estas dos variables, ¿no? La cantidad de esfuerzo físico que yo tengo en el día a día y la cantidad de esfuerzo laboral. Realmente estas dos variables no tienen mucha relación. Puede ser que tengan un poco dependiendo de algún tipo de trabajo, ¿no? Para lo cual deberé yo de clasificar también los tipos de trabajo. Pero ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, un trabajo de oficina? Generalmente en un trabajo de oficina no se realiza mucho esfuerzo físico, pero sí que se puede tener un alto rendimiento laboral sin necesidad de mucho esfuerzo físico, por lo cual no convergen muy bien estas variables, ¿no? Tienen una variabilidad demasiado grande entre ellas, ya que depende mucho del tipo de labor para saber si de verdad tenemos mucha relación o poca relación. El coeficiente de variación es la medida estadística que nos informa acerca de la dispersión relativa de conjuntos de datos. ¿Qué tan dispersos están los datos como tal? Y para esto tenemos la siguiente fórmula. La desviación típica que posee la variable a analizar dividido entre la media aritmética, bueno, el valor absoluto de la media aritmética. Los coeficientes de correlación. La correlación se refiere justamente a la relación que existe entre dos variables, por lo cual esta medida nos permitirá cuantificar qué tan relacionadas linealmente hablando están dos variables para determinar un análisis de correlación como tal. Como lo que les decía, ¿no? ¿Qué tan relacionados están las calorías quemadas con el esfuerzo físico que hago? Pues al menos yo supongo que esto va a estar muy estrechamente relacionado en comparación a la cantidad de esfuerzo sobre la cantidad de esfuerzo en el trabajo, ¿no? La cantidad de esfuerzo físico versus la cantidad de esfuerzo en el trabajo. Habrá una relación más contrastante en este caso. Distribuciones estadísticas. Como ven, tenemos una gran cantidad de distribuciones estadísticas y cada una sirve para un tipo de trabajo, un tipo de modelo específico. Tenemos la distribución uniforme, la de Bernoulli, la hipergeométrica, la binomial, la geométrica, la binomial negativa, la logarítmica normal, la t-students, la chi cuadrado, la gamma, la beta, la Weibull, la exponencial, la Poisson, entre otras. Realmente hay una gran cantidad de modelos estadísticos o distribuciones estadísticas según el comportamiento ya analizado, según estudios previos sobre ciertos tipos de distribuciones, ¿no? Sobre, por ejemplo, cómo evoluciona una bacteria con respecto a un medicamento, ¿no? Cómo se distribuirían una cantidad de pelotas si las suelto en un campo abierto, ¿no? Entre otros. La forma más usual de manejar las distribuciones es la normal. Fíjense que realmente todos tienen una relación directa o indirecta con la normal, ya que la distribución normal o gaussiana es la más común, que de ahí deriva su nombre, y además de eso es la más fácil de entender y es fácilmente adaptable a cualquier tipo de modelo. Mientras que las otras son como adaptables a ciertos tipos de estudios específicos, ciertos comportamientos específicos que se definen sobre la misma variable. Por ejemplo, la distribución binomial está basada más que todo en elementos que tienen solo dos posibles alternativas: sí, no, bien, mal, cara, cruz. Entonces, si bien esto también se puede aplicar con la distribución normal, realmente la binomial es quien estudia mucho de mejor manera este aspecto. Entonces cada una de estas se utilizará de acuerdo a algún tipo de estudio y por supuesto, algún tipo de estudio específico. Y por supuesto, esto también significa que cada una de estas tiene una aplicación específica y determina tanto el tamaño de la muestra, la forma de distribución y todos los valores estadísticos por una fórmula específica de cada una de ellas. Un sesgo. Un sesgo es la diferencia que se tiene entre un estimador matemático y su valor numérico una vez realizado en un análisis, ¿no? Sirve para indicar la diferencia entre el valor del estimador esperado y el estimador real. Por ello forma parte de las propiedades de muestreo estadístico. Cuando nosotros hacemos ya nuestro estudio, hacemos el análisis, determinamos lo que se debería esperar, ¿no? Digamos una tendencia de votos.
o la preferencia por algún producto, o las ganancias esperadas por una empresa. Sin embargo, cuando llega el momento de la verdad, digámoslo así, muchas veces no se obtiene lo que se esperaba. Y es usual porque realmente la probabilidad y la estadística no son ciencias exactas. Entonces, dependiendo de la variabilidad, se podrá decir que, si tenemos un gran sesgo o un sesgo más pequeño, ¿no? La idea es que el sesgo, en base a todo lo que hemos hecho, la idea es que el sesgo sea lo más pequeño posible, que no exista mucha variabilidad entre lo que yo estoy esperando y lo real. Porque si existe una gran variabilidad, o puede haber pasado dos cosas, ¿no? Ocurrió una improbabilidad o directamente hemos hecho mal el estudio. Por ejemplo, si nosotros predecíamos que en una empresa íbamos a ganar en un año $1000, bueno, es muy poco $1000, $100,000, pongamos, ¿no? Íbamos a ganar $100,000, en vez de ganar $100,000, en base a mis estimaciones y en más, solo terminé ganando $20,000. Significa que muy probablemente yo he hecho mal mi estudio de mercado, mis análisis financieros que me determinaron que yo iba a ganar $100,000, ¿no? Por otra parte, si yo calculo la probabilidad de que me gane un sorteo X, ¿no? Un sorteo de alguna cosa, ¿no? En el que yo estoy participando. Si se analiza esta probabilidad y vemos que realmente es muy poco probable que yo gane, ¿no? Según la distribución, y termino ganando, esto resulta en una improbabilidad matemática, puesto que, como les mencioné, existe una probabilidad que yo gane. Es muy baja, pero no es cero. Como tal, existe todavía esa probabilidad, no existe esa chance de que yo pueda ganar. En el otro caso, se dice que es más probable que el estudio esté mal realizado en el caso del análisis financiero, porque realmente este tipo de comportamientos tiene un comportamiento ya determinado, ¿no? O sea, el análisis se hace justamente para reducir el impacto de una incertidumbre financiera, a no ser que ocurra, claro, algún hecho fortuito y muy randómico, muy al azar, como el caso de la pandemia, ¿no? Que nos tomó por sorpresa a todos, y por supuesto ya es un caso muy especial, ¿no? Que lamentablemente tuvieron que cerrar los negocios por mantener las medidas de bioseguridad. Eso fue algo sorpresivo, así que se podría considerar en ese caso una improbabilidad. Tamaño de la muestra. Como habíamos dicho, la muestra es una selección de los elementos a analizar y representan a una población total. Y el tamaño de la muestra, por supuesto, es el tamaño o la cantidad de elementos que yo voy a tomar de la población que cumplen con las características que yo requiero para la investigación. De esta forma, yo reduzco el costo y el tiempo del estudio, puesto que es mucho más fácil evaluar 500 estudiantes en 5 universidades, como en el ejemplo del inicio, que evaluar 30.000 estudiantes en las 5 universidades. El primer estudio nos llevará tal vez unas semanas, unos meses, mientras que el estudio de los 30.000 estudiantes nos puede llevar hasta incluso años, ¿no? Saber cómo determinar el tamaño de la muestra es muy necesario y, claro, debemos realizar esto antes de comenzar la investigación. Esto nos ayuda a evitar el sesgo en la interpretación de resultados obtenidos. Es decir, que los resultados sean lo más acorde a los elementos, a lo que se está esperando. Y por supuesto hay fórmulas para sacar esto. Hay métodos, cada distribución, cada elemento, cada análisis tiene su propia forma de determinar el tamaño de la muestra, según un elemento que veremos a continuación. Los intervalos de confianza y el margen de error. Según estos elementos, el intervalo de confianza representa la forma de estimación en el campo de la inferencia estadística. Este permite acotar uno o diversos pares de valores entre los cuales la estimación sea lo más puntual posible. Esto dentro de una determinada probabilidad. Quiere decir que un intervalo de confianza básicamente es aquel espacio en el que decimos nosotros qué tan exacto va a ser el estudio. Y como les dije, si bien no existe el 100% o el 0%, ¿no?
buscamos que el estudio sea lo más exacto posible, por lo tanto siempre buscaremos intervalos de confianza altos. No es precisamente un estándar, pero se busca siempre que un intervalo de confianza sea del 95% para arriba, para determinar que un estudio es completamente fidedigno y que es útil, ¿no? El margen de error, por su parte, es el grado de error de nuestro muestreo aleatorio con los resultados de estudio. Cuanto mayor sea el margen de error, menor será la confianza, por supuesto que sí, en el resultado de estudio. Y que refleje con precisión los resultados, ¿no? Un ejemplo, se pronostica que la persona A, ¿no?, está arriba en las encuestas de elecciones con 30% de la intención de votos. Resulta que ya la intención de votos, y pues esa persona, si nosotros manejamos un hipotético margen de error del 3%, esa persona podrá llegar a tener una votación de un 33% máximo y un 27% mínimo. Quiere decir que su votación va a estar entre un 27 y un 33, ¿no? Llega el día de las elecciones y la persona gana con un 28.5%. Y es correcto porque realmente está dentro de los márgenes que se esperaba. Muy contrastante que si la persona hubiera perdido con un 10-15%, a no ser claro que hubiera cometido algún error que hubiera hecho perder simpatizantes a último momento. Pero en general, si la persona llegara a pasar eso, ¿no?, pues se podrían sospechar tres elementos, ¿no? El primero es la improbabilidad, el segundo es un mal estudio y el tercero, alguna especie de fraude, ¿no? Que claro, ese tercero ya es más suposición en base a lo que se analizó versus lo que resultó. Y lo mismo obtiene demasiada valoración. Si en vez de ganar con 33 gana con 57, por supuesto hay valores que observar ahí para ver si de verdad se hizo mal el estudio, si fue una improbabilidad o si hay algo más de por medio. Entonces el margen de error lo que busca es hacer que el resultado sea lo más exacto posible de acuerdo a los resultados finales y evitar el sesgo, ¿no? Un intervalo de confianza de la media, ¿no? 95%, como les mencioné. Y el nivel de significancia, por supuesto, será el 100% menos el intervalo de confianza. A su vez, el margen de error depende de otros factores que se debe calcular, ¿no? Fíjense que en este caso tenemos dos estudios, uno con un nivel de confianza del 95% y 2.5 y un nivel de significancia del 5% con 2.5 a cada costado, en cada cola, y con un intervalo de confianza del 99% tenemos un nivel de significancia de 1%, reduciéndole las colas a 0.5%, ¿no? En este caso no se está analizando el margen de error como tal, pero se suele determinar que el margen de error debe ser aproximadamente de un 3%. Esto se determina, por supuesto, a través de fórmulas. La distribución normal, por ejemplo, tiene una fórmula para determinar cuánta muestra debo sacar en base a un margen de error mínimo y a un nivel de confianza muy alto. Por ejemplo, 99% con 1% de margen de error. Pero lo usual es que se saque 95% de margen de nivel de confianza con 3% de margen de error, porque reduce bastante el tamaño de la muestra en comparación a la cantidad de la población total. Un ejemplo, si tenemos una población de 10.000 personas con un nivel de confianza de 95% y un margen de error de 3%, es aproximadamente unos 200, 300 personas de las que se tomará la muestra. Mientras que con un nivel de confianza del 99% con 1% de margen de error, necesitaremos como unas 1000, algo por ahí, ¿no? Claro, esto ya un poquito suponiendo de mi parte. ¿Qué es la prueba de hipótesis? La prueba de hipótesis es una forma en la que nosotros podemos aceptar o rechazar una afirmación realizada acerca de una población, dependiendo de evidencia que tengamos o de datos que se puedan recabar. Existen los siguientes tipos de hipótesis. Una hipótesis nula indica que un parámetro de la población, ¿no?,
como la media, la desviación estándar, la varianza, entre otros, es igual a un valor hipotético. Supongamos que decimos que el promedio de notas de los estudiantes de una carrera determinada, de una universidad determinada, está por encima del mínimo académico en el país de Bolivia, no en Bolivia, que es 51. Entonces, bajo ese aspecto, hacemos un análisis de esta universidad, de los estudiantes, de sus notas en general, en base a una muestra, tomamos elementos y resulta que realmente la nota está por debajo, ¿no? Está por debajo de la media. Entonces, por lo tanto, esta hipótesis no puede ser nula, pero sin embargo, si nos encontramos con que sí está por encima de la media, ¿no? Inclusive por encima de la media de estándares internacionales, digamos, ¿no? Podemos afirmar que realmente es una hipótesis nula, ya que realmente la afirmación es real, ¿no? La hipótesis nula suele ser una afirmación inicial que se basa en análisis previos o en conocimientos especializados. Quiere decir que no vamos a medir a priori sin saber qué es lo que ha pasado, sino más bien vamos a medir sabiendo lo que esperamos y solo buscamos confirmar lo que ya suponíamos o lo que ya teníamos en base a análisis previos o conocimientos previos que ya tenemos del área. Una hipótesis alternativa, por su parte, indica que un parámetro de la población es más pequeño, más grande o diferente al valor hipotético, como en el caso anterior que decíamos que el estudio sale que es diferente, ¿no? Que es menor de lo que esperábamos. La hipótesis alternativa es lo que podríamos pensar que es cierto o se espera probar que es cierto, ¿no? Entonces, la hipótesis nula se refiere a datos de los que tal vez yo ya tengo alguna información, ya tengo informaciones y solo busco corroborar esto, y la hipótesis alternativa es lo que yo espero probar. Por su parte, la hipótesis bilateral se utiliza para determinar si el parámetro de una población es mayor que o menor que el valor hipotético. Una prueba bilateral puede detectar cuando un parámetro de la población difiere en cualquier dirección, pero tiene menos potencia que la prueba unilateral. La prueba unilateral, por su parte, se utiliza para determinar que el parámetro de la población difiere del valor hipotético en una dirección específica. En el caso del parámetro de la hipótesis bilateral, no importa si es más que o menos que, solo tiene que ser diferente de lo que se espera. En el caso del parámetro unilateral sería como el estudio de las notas que decíamos, ¿no? Que sea mayor que la media, ¿no? Que el mínimo educativo aquí en Bolivia. O podemos decir que sea menor de tanto, ¿no? En el caso de una hipótesis bilateral, por ejemplo, podríamos analizar que la probabilidad de que el índice de inflación se mantenga estable, ¿no? Ni crezca ni decrezca. Y pues si en algún momento crece o decrece, pues ahí podríamos decir que la hipótesis bilateral detectaría este cambio, ¿no? En el caso de la hipótesis unilateral, nosotros podemos especificar la dirección mayor que o menor que sobre el valor hipotético. ¿Una prueba unilateral tiene mayor potencia que la bilateral? Por supuesto que sí, pero no puede detectar si un parámetro de la población difiere en la dirección opuesta a la que se ha hecho. Muy bien. Errores de tipo 1 y 2. El error de tipo 1 se da cuando yo rechazo una hipótesis nula que es verdadera. Si yo tengo una hipótesis nula, ¿no? Como por ejemplo afirmar que los estudiantes tienen una nota mayor que la media, o por ejemplo decir, no, hago una prueba, ¿no? Y digo, la mayoría de las personas que les gusta el fútbol realmente lo hacen porque entienden el deporte, ¿no? Porque les gusta, entienden el deporte y entienden las mecánicas sobre el juego, y no solo por moda o por elementos que nada tienen que ver, ¿no? Entonces, si esto me sale verdadero, ¿no? Si de verdad las personas entienden a cabalidad el juego, si el estudio yo lo hago y las personas realmente entienden a cabalidad el juego, pero yo por algún parámetro, por algún elemento digo, no quiero aceptar eso y
y rechazo la hipótesis, estoy cometiendo un error de tipo 1. La probabilidad de cometer el error de tipo 1, por supuesto, es alfa, ¿no? Que es el nivel de significancia que se establece en la prueba de hipótesis, de acuerdo a los parámetros del nivel de confianza. A su vez, el error de tipo 2 se da cuando una hipótesis nula es falsa y yo no la rechazo. Como, por ejemplo, una hipótesis que yo suponga la probabilidad de que un equipo se dañe en los próximos 5 años, ¿no? De que un equipo se dañe en los próximos 5 años, hago mi análisis y resulta que no, que quiero analizar si un equipo es normal que se dañe en 5 años, digamos, un celular, ¿no? Que se dañe en 5 años. Y resulta que no, resulta que el celular a veces se daña más o a veces se daña menos, ¿no? Entonces, yo en vez de aceptar que la hipótesis realmente es falsa, no la rechazo. Por lo tanto, ahí cometería un error de tipo 2. Y la probabilidad de cometer este tipo de error es beta, ¿no? Que depende de la potencia de la prueba. El valor crítico, por su parte, es el punto de distribución estadístico de prueba bajo una hipótesis nula, que define el conjunto de valores que apoyan el rechazo a la hipótesis nula como tal. Este conjunto se denomina la región crítica o la región de rechazo de hipótesis, ¿no? Las colas, básicamente, que puede ser de una o de dos colas, en este caso, cola izquierda, cola derecha o sin colas. Y bueno, espero que hayan disfrutado esta explicación sobre los parámetros estadísticos. Ya estaremos viendo cómo analizar parte de estos elementos estadísticos dentro de un programa de Python que ya tenemos listo. Y lo vamos a hacer funcionar, lo vamos a explicar y espero que hayan disfrutado de la explicación y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Hasta luego.